Amén. Pues un placer estar con todos vosotros. La verdad es que me habría quedado escuchando más a Erika. Me ha sabido a poco. Pero además de la hermosa voz de la hermana, también la letra me ha conmovido especialmente, porque has cantado acerca de nuestro evangelio, de nuestra esperanza de salvación, de nuestro gozo. Y al fin y al cabo de eso vamos a tratar de hablar hoy. Os quiero decir que me es raro hablar a través de Zoom. Me imagino que todos estamos en ese proceso de acostumbrarnos y no sé si al final esto ha venido para quedarse. Siempre tenemos la duda, ¿no? Y todavía no sabemos cómo va a desarrollarse toda esta pandemia, pero creo que aunque el pueblo de Dios lo que anhela es estar juntos en lo personal, en lo físico también, por encima de todo prima lo espiritual. Y la verdad es que si algo ha demostrado Zoom y los medios audiovisuales es que la iglesia es una realidad más allá de los locales, más allá de las reuniones, más allá de las comidas fraternales, más allá de todo eso. Estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Entonces creo que, aunque quizá no es lo ideal, pero debemos de centrarnos más bien, creo yo, en el fondo más que en el medio, en la misión que tenemos más que en los canales para esa misión. Tenemos una misión que es predicar el Evangelio, que es hacer discípulos y, por supuesto, reflejar la gloria de Cristo en el mundo. Y la verdad es que las redes sociales pues no han sido un impedimento, sino más bien todo lo contrario, han sido de gran ayuda. Así que vamos a dar gracias al Señor por ello y creo que no será ni la primera ni la última vez que lo hagamos. Pues yo vengo, hermanos, a hablaros esta tarde, noche, acerca del poder de la predicación apostólica. Esto puede sonar un poco raro. ¿Qué es esto de predicación apostólica? Bueno, vais a ver que es algo bien sencillo. Es la predicación de parte de los apóstoles. Ya está, duda aclarada. No es nada extraño. Los apóstoles del Señor predicaron y lo hicieron de una forma muy concreta y de una forma que nos tiene que servir a aquellos que somos predicadores o que estamos camino de serlo, o incluso aquellos que, si no somos predicadores, somos maestros. Al final todo cristiano es un predicador del Evangelio. Hermanos y hermanas, llevemos más tiempo, llevemos menos tiempo, enseñemos en un púlpito o enseñemos en las calles o en nuestras casas, estamos predicando el Evangelio. La clave al final es que toda esa predicación, sea cual sea, contenga la misma esencia, y es ese precisamente poder de la predicación apostólica. Antes de empezar, me gustaría preguntaros, ¿quiénes de vosotros, si no habéis predicado, estáis predicando, o estáis camino de predicar o enseñáis? Podéis levantar vuestras manos si queréis y... A ver, dejadlas levantadas, que lo cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bueno, está bien. A ver, hemos dicho que todos somos predicadores, así que todos tendríamos que haber levantado la mano. Era trampa esto. Ahora, supongo que nos referimos a aquello que lo hemos hecho desde el púlpito, o lo estamos haciendo, o estamos trabajando para hacerlo desde el púlpito, o también las hermanas que estáis enseñando a grupos de mujeres. De alguna manera vosotras también estáis predicando, o deberíais de estar predicando en el poder de la predicación apostólica, valga la redundancia. Y me gustaría hoy, hermanos, hermanas, que todos saliéramos de aquí convencidos de que la predicación que bendice el Señor es la predicación expositiva. Tengo un pitido. Es la predicación, no sé si ahora, es la predicación expositiva. ¿Bien? No sé si habéis oído hablar de esto, de la predicación expositiva alguna vez, ¿os resulta nuevo? Sí, no. Bueno, cuando somos predicadores expositivos, al final conseguimos que nuestra iglesia tenga también un oído expositivo, es de lo que se trata. Así que los cristianos acostumbrados a la predicación expositiva la reconocemos bien rápido. ¿Bien?
La predicación expositiva, resumiendo, hermanos, es aquella que tiene precisamente el tronar, el eco de la predicación apostólica. Y la Iglesia, como nunca, necesita hombres que se pongan en pie y prediquen de la misma manera que predicaron los apóstoles. Hombres que desde sus púlpitos declaren todo el consejo de Dios, como lo hicieron los apóstoles. Así que sí, es una necesidad de la Iglesia. No es que esa predicación haya abandonado a la Iglesia. A lo largo de la historia han habido grandes predicadores del Señor, hombres fieles al mensaje de las Escrituras, pero sí que es verdad que no siempre con la misma intensidad. Han habido periodos en la Iglesia, y me voy a centrar en los tiempos de la Reforma, en los últimos 500 años, y centrándonos más en lo que son las iglesias evangélicas, en el que ese poder de la predicación apostólica ha estado más arriba o ha estado más abajo. Quizá deberíamos de preguntarnos en qué tiempo estamos ahora. Yo particularmente creo que estamos en un tiempo en el que está empezando a despegar de nuevo, con fuerza además, el poder de la predicación apostólica. Pero evidentemente si echamos un vistazo a todo lo que es el mundo evangélico, la mayoría de iglesias evangélicas nos vamos a dar cuenta de que todavía hay mucho trabajo que hacer. Que cada vez más, muchas iglesias necesitan ir creciendo en el conocimiento de lo que es predicar expositivamente, de lo que es predicar todo el consejo de Dios, de lo que es predicar expositivamente. Y nos encontramos ante dos peligros principales en este siglo XXI que amenazan el alma de la predicación en las iglesias. El primer peligro es que la predicación y su importancia se ha devaluado en muchísimas iglesias. Ha perdido su centralidad. Se han buscado muchas alternativas a la predicación. De hecho, a muchos sermones ya ni se les llama sermones o ya ni se les llama predicaciones. Ahora son meditaciones, pensamientos. Una palabra que comparto con vosotros. Por supuesto que en la predicación hay un grado importante de meditación. Claro que hay pensamientos porque movemos a que la gente medite y piense en lo que estamos enseñando. Claro que estamos compartiendo la palabra, pero va muchísimo más allá. Estamos predicando el Evangelio, estamos predicando la palabra de Dios. Pero no solamente es una cuestión de conceptos, es que se ha sustituido la predicación por el entretenimiento, por el teatro, por explicar testimonios, por espectáculos, por conferencias, por charlas motivacionales en plan coaching, ¿sí? ¿Sabéis de lo que hablo? ¿Sí? Y coloquios o debates, incluso ya hay sermones que se convierten en conversaciones entre el supuesto predicador y la iglesia. Hay un debate sobre un tema. ¿Bien? Pero esto es un error, hermanos. Esto es un error. Esto está devaluando muchísimo el verdadero significado e importancia de la predicación. De hecho, la predicación que exalta a Dios y que despierta el alma de los hombres se está viendo como un vestigio del pasado, como algo, permitidme la expresión, carca, como algo antiguo. O a veces, aunque exista, se está mezclando con el emocionalismo o con los llamados actos o campañas evangelísticas, que lo que promueven son las decisiones fáciles y rápidas, las conversiones express. Este sería el primer peligro, devaluar la importancia de la predicación. El segundo está justo en el extremo opuesto. Y posiblemente, hermanos, os voy a decir una cosa, este peligro, el otro es muy evidente. Cuando ya conocemos lo que es la predicación, se ve muy evidente. Pero este no lo es tanto y afecta a las iglesias que creen en la predicación expositiva. Y por eso os digo que es un peligro más sutil. Y afecta a iglesias o a predicadores que tienen una doctrina y una exégesis y una hermenéutica sólida, personas que estudian y se preparan diligentemente y que suben al púlpito y lo que hacen es exponer, pero no predicar. No sé si me explico.
Se preparan diligentemente, profundizan en las Escrituras, con una buena exégesis, con una buena doctrina, con una buena hermenéutica, se suben al púlpito y, repito, exponen, pero no predican. Es solo una cascada de información. Suena a comentario bíblico. Es como una conferencia. Nosotros estamos ahora en una conferencia. Me gustaría dejarlo claro, esto no es un sermón, ¿sí? Estamos en unas conferencias. Vamos a estar en la palabra y, por supuesto, vamos a extraer verdades preciosas de las Escrituras. Pero yo me estoy refiriendo a la predicación de nuestros domingos, de nuestros cultos. La predicación como un acto de adoración a Dios. Todo es adoración a Dios, lo que estamos haciendo ahora también. Pero creo que todos entendemos que nos estamos refiriendo a nuestros sermones dominicales, en nuestros cultos dominicales. Y hay hermanos que con toda la mejor intención del mundo se preparan tremendamente bien, pero luego suenan a enciclopedia bíblica. No tiene vida. Es todo luz, pero no tiene calor. ¿Sí? Y esto también es un peligro para la predicación, porque eso tampoco es predicación, vamos a decir, por el tema que nos ocupa, apostólica. Y si vamos más allá en el tema de las conferencias que implican el día de hoy y el de mañana, no es predicación en espíritu y en poder. No es predicación en el poder del espíritu. Es como una de esas bombillas que las tocas y no queman. Eso sí, dan una luz tremenda. Porque todo lo que dice ese predicador es verdad, es cierto, pero no apela al corazón. De hecho, hay una serie de citas en cuanto a la predicación, el poder del espíritu, esa predicación fogosa, ardiente. Decía el puritano Richard Baxter, no hay nada más indecente, atención lo que dice Richard Baxter, no hay nada más indecente que un predicador muerto que habla a los pecadores muertos la verdad viviente de un Dios vivo. Después, R.C. Sproul, o R.C. Sproul, decía, la predicación sin pasión es una mentira. Niega el contenido mismo que transmite. Luego Walter Kaiser, un buen predicador también y comentarista del siglo XX, dice, si la palabra no emociona al predicador y lo llena de un intenso deseo de glorificar a Dios, voy a repetir esto, si la palabra no emociona al predicador y lo llena de un intenso deseo de glorificar a Dios, ¿cómo podrá esperar este hombre tener algún efecto sobre sus oyentes? Y luego, por último, el doctor Martin Lloyd-Jones dice una frase que quizás es la más conocida de todas estas. La predicación es teología que viene a través de un hombre que está inflamado por el fuego de Dios. Y hermanos, aquellos que estamos llamados al ministerio de la palabra, debemos prestar mucha atención a esto y a todas estas palabras de estos hombres. De hombres, por cierto, grandemente usados por Dios desde sus púlpitos. ¿Sí? Muchas veces somos los propios predicadores, aun cuando creemos en la autoridad de la palabra de Dios, quienes con demasiada frecuencia predicamos de forma muy apagada. Y cuidado, vamos a echar un poco el freno a todo esto. Como dicen en los toros, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no? Tenemos días mejores y días peores, ¿de acuerdo? No fiemos nunca la calidad de nuestro sermón ni la veracidad de nuestro sermón a nuestro estado de ánimo. Como vamos a ver hoy, la predicación apostólica, y seguiremos viendo mañana, la predicación en espíritu y en poder no es una predicación de alguien que está gritando, sudoroso, hablando de forma impactante y agresiva a las personas. Mucho cuidado con confundir eso, porque podemos caer en el extremo, ¿no? Incluso confiar en nuestras emociones, o incluso caer en algo terrible, que es la autosugestión. Aquellos que se autosugestionan para subir encendidos al púlpito, temblorosos y que acaban todos llorando. Y mucho cuidado con pensar que esto necesariamente es predicación en el espíritu.
Porque esto entra en el terreno de la autosugestión. ¿Bien? Ahora bien, dicho esto, dicho de que no debemos fiar a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo, el que nuestra predicación sea verdadera predicación bíblica, verdadera predicación expositiva, esto no quiere decir que la palabra de Dios no tenga que tener un efecto poderoso en nosotros y que esto inevitablemente se va a transmitir a las ovejas. ¿Sí? Así que quisiera que esto quedara claro. Es importante. Entonces, me gustaría hacer una serie de aclaraciones. El enfoque que vamos a mantener durante esta exposición, durante esta conferencia, esta primera plenaria, por así llamarla. Mi deseo, como os decía antes, es que le echemos un vistazo a la predicación apostólica, a la predicación del siglo I, especialmente la que vemos en el libro de los Hechos. Cuando miramos el libro de los Hechos, hermanos, no podemos más que quedar impresionados por lo autoritativa, lo poderosa y apasionada que era la predicación apostólica. En Hechos hay 19 sermones, reconocidos de forma directa. De hecho, el libro de Hechos, que lo han llamado de tantas maneras, como diciendo, este libro podría llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, Los Hechos de la Iglesia. Bueno, sabéis que Hechos literalmente en griego es Hechos o obras de varones apostólicos. ¿Bien? Esto sería la traducción literal. Pero otro posible título que le podríamos dar es Sermones de los Apóstoles. Encontramos 19 sermones. Hay 8 de Pedro, hay 1 de Esteban, hay 1 de Santiago y hay 9 de Pablo. El 25% de este libro, de los Hechos, está dedicado a los sermones de los apóstoles. 1 de cada 4 versículos de este libro es o bien un sermón o bien una defensa de la fe. ¿Sí? O sea que estamos en el libro indicado, si queremos ver cuál era el poder y la calidad y la entidad de la predicación apostólica, ¿verdad? Y la verdad, luego hay otros muchos sermones que ni se mencionan. A mí me encantaría saber, cada vez que vemos en el libro de Hechos que se dice que Pablo discutió por 3 sábados en la sinagoga con los judíos y demostrando que Jesús era el Cristo, esos sermones se han perdido, quedaron en la mente y en los oídos de los que escucharon a los apóstoles predicar aquello. Nosotros no los tenemos, pero tampoco nos desesperemos, porque muy posiblemente el contenido, menos el sermón de Pablo en Troas, que a saber qué dijo, porque estuvo hasta las tantas y el pobre Eutico se cayó por la ventana, ¿recordáis? No sabemos todo lo que dijo en tantas horas, estuvo toda la noche predicando hasta el amanecer, pero bueno, en esencia sí que tenemos el contenido de esos sermones, lo tenemos. Y lo tenemos en estos 19 sermones del libro de los Hechos. Así que, caramba, son muchos sermones y esto subraya lo importante que era la predicación en tiempos apostólicos. ¿Sí? Si algo nos muestra el libro de Hechos, es lo importante que era la predicación en la iglesia primitiva. Y desde luego también nos sugiere cuál era el tipo de predicación que debemos imitar. Nos proporciona un patrón que no ha cambiado, nos proporciona un patrón que es imperecedero para la predicación del siglo XXI. Ahora bien, llegados aquí, ¿de qué predicación estamos hablando? Pues ya lo hemos dicho antes, de la predicación expositiva. ¿Y qué es la predicación expositiva? Pues es muchas cosas, pero es aquella predicación que hace el punto del sermón el punto del pasaje. ¿Entendemos esto? El punto del pasaje o el punto del capítulo, si queremos. O a veces incluso el punto del libro, porque puede haber predicaciones positivas sobre un libro. O aún podemos hacer predicaciones positivas sobre un solo versículo. ¿Bien? Pero que el punto de todo el sermón sea el punto clave de ese pasaje o de ese versículo. ¿Bien? Y desde luego la predicación expositiva se la ha criticado muchísimo, se la ha acusado de fría, de metódica, de sin vida, pero hermanos, es precisamente todo lo contrario. Cuanto más expositivos seamos, cuanto más extraigamos como un minero que está cavando en una mina sacando piedras preciosas, cuanto más cavemos sobre el texto, más rica, poderosa será. Así que necesitamos esta predicación. No sé si estáis tomando notas.
pero me gustaría daros, lo vamos a ver a lo largo de esta primera plenaria, vamos a ver 4 rasgos fundamentales de la predicación apostólica. Perdón, sí, 4. Estoy diciendo 5, son 4, ¿no? 4 rasgos fundamentales. Y los iremos desgranando, ¿bien? El primero, la predicación debe transmitir autoridad. ¿Bien? La predicación debe transmitir autoridad. Segundo, la predicación debe ser impulsada por el texto. La predicación debe ser impulsada por el texto. 3, la predicación debe estar centrada en Cristo. Recordad, estamos hablando de la predicación apostólica. Recapitulo, la predicación debe transmitir autoridad, la predicación debe ser impulsada por el texto, la predicación debe estar centrada en Cristo y ahora el último punto, la predicación debe penetrar el corazón. La predicación debe penetrar el corazón. Estos 4 rasgos se encuentran, de hecho, casi en todos los sermones que vemos en el libro de Hechos, pero de forma excepcional, justo al principio del libro de Hechos ya tenemos un claro ejemplo de esto. Nos centramos mucho en la predicación de Pablo, por supuesto, es extraordinaria, pero hoy vamos a centrarnos en la predicación de Pedro. Y de hecho lo que se considera el primer sermón de la iglesia cristiana, evidentemente, obviando todos los que el Señor Jesucristo predicó y que tenemos en los evangelios, pero la primera predicación que encontramos en la iglesia cristiana, bien, el día de Pentecostés. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 39. Hechos 2, versículos del 14 al 39. Y acompañadme, vamos a leer la palabra del Señor. Recordad, estas son las palabras que el apóstol empieza a predicar tras el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Recordáis? ¿Bien? Sale afuera junto con todos los demás, movidos precisamente por el celo del Espíritu Santo, por el poder que habían recibido, y además hablando en diferentes idiomas, de manera que todas las personas que venían de la diáspora judía a celebrar la Pascua reconocían sus propios idiomas y que en esos idiomas se les estaba predicando el Evangelio. ¿Sí? Bueno, haciendo un poco de contexto porque no tenemos tiempo para más, a partir del versículo 14 dice así, recordad, del 14 al 39. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vamos a estar, no cerréis las Biblias, por favor, tenedlas abiertas. Yo la voy a tener abierta y si veis que dejo de prestaros atención, no es que os ignore, es que voy a estar también con vosotros, mirando en la Escritura, excavando todas esas perlas que veíamos antes, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vemos que cuando Pedro, lo primero que vemos, el primer punto, ¿cuál hemos dicho que era? Que la predicación debe ser autoritativa, ¿verdad? Ese es el primer punto. Cuando Pedro se levanta y se pone a hablar, no ofrece sugerencias a los oyentes, ¿os dais cuenta? No está dando diferentes opciones. Pedro fue asertivo, Pedro fue enfático, fue seguro, habló ¿con qué? Con autoridad. Y además fue directo, fue extrovertido, vamos, lo que solemos decir en plata, no se cortó un pelo de la barba o de donde fuera, Fue convincente. Para Pedro, hermanos, estaba muy claro. Sus oyentes tenían que tomar una decisión después de su proclamación. Y aquí nadie está promoviendo el decisionismo fácil, que se ve en muchas campañas evangelísticas. Pero la predicación del Evangelio requiere una decisión. Siempre. Aunque sea la indiferencia también es un posicionamiento en cuanto al Evangelio. Puede haber rechazo, puede haber indiferencia y puede ser recibirlo. Pero requiere siempre una respuesta. Y esto Pedro lo tenía muy claro, como todo predicador debe de tenerlo muy claro. Fijaos lo que dice el versículo 14, ¿veis? Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y aquí Lucas está usando un verbo en griego, etazeis, que significa mucho más que ponerse en pie. Transmite la idea de tomar una postura firme, pasar al frente con autoridad. Pedro tenía algo muy importante que decir y tenía que ser escuchado. Y además, si os fijáis, estaban los demás apóstoles y discípulos flanqueándole a los lados. Esto me recuerda como cuando salen ahora hoy en día los políticos a hacer algún tipo de declaración institucional o lo que sea y se ponen muy serios. ¿Os habéis fijado que no salen solos? Salen con toda la plana mayor detrás. ¿Sí? Porque esto reafirma que lo que se está diciendo es importante. ¿Sí? Y ha de ser apoyado por muchos.
que no es la idea de uno, que no es un iluminado que está hablando. Pues aquí los apóstoles y Pedro tienen la misma actitud de salir adelante con decisión, sin miedo, a proclamar la mayor verdad, el mayor mensaje que se ha pronunciado y que se ha proclamado jamás en la historia de la humanidad. Y fijaos, sigue el versículo 14 diciendo a continuación, ¿qué hace? Alzó la voz, ¿veis? Alzó la voz y les habló diciendo, o sea, lo que hemos dicho antes, Pedro era asertivo, transmitía seguridad. Es igual, es el mismo ejemplo que él había visto a su maestro, el Señor Jesucristo. ¿Recordáis en Juan 7, cuando en la fiesta de los tabernáculos el Señor se pone en pie y dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la misma actitud, ponerse en pie y alzar la voz, como tantas veces había visto hacer a su maestro. Cuidado, hermanos, como os he dicho antes, gracias al Señor hoy tenemos micrófono. ¿Bien? O sea, que no tenemos que gritar. Salvo que se escacharra el micro. Si se estropea el micro, pues ya nos tendremos que buscar la vida. No estamos diciendo que predicar de manera apostólica sea alzar la voz y berrear a la iglesia. Gracias al Señor tenemos micros, nuestras iglesias en muchísimas ocasiones tampoco son grandes catedrales, o sea que no requiere un volumen extraordinario. Pero la clave es que la cuestión no es tanto el volumen, sino la actitud, la decisión con la que uno se aproxima a predicar la palabra del Señor. ¿Bien? Debemos transmitir seriedad, intensidad, que lo que estamos diciendo es verdaderamente lo más importante que ese domingo por la mañana los hermanos pueden estar escuchando, porque realmente es así. Realmente es así. ¿Bien? Y ahora dice, ¿no? El versículo 14 sigue en griego, dice, les habló, la palabra en griego es literalmente les proclamó. ¿Bien? Les proclamó. Es decir, Pablo está hablando con claridad, está proclamando algo. ¿Bien? Si iba a haber algún problema, con lo que Pedro estaba diciendo, que no fuera porque lo habían malinterpretado. Es decir, que si había algún problema, si la gente se molestaba, o si la gente se enfadaba, o si la gente reaccionara mal, que fuera porque le habían entendido muy bien. No porque le habían entendido mal. ¿Sí? Está hablando con muchísima claridad. Había seriedad, había gravedad en las palabras del apóstol. Y ahora fijaos, el versículo 14 sigue diciendo, esto sea notorio y oíd mis palabras. Fijaos, nos quedamos con esto sea notorio. ¿Eh? Vamos, en Román Paladino, que os quede claro. Que quede claro lo que voy a decir. Que se entienda, por favor. Vemos un grado de osadía en Pedro. No de soberbia, ni de orgullo, ni de falsa confianza en uno mismo, sino en lo que estaba a punto de proclamarles. Tenía claro que Dios le había dado un mandato, que había recibido una encomienda de parte del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, que era un embajador de Cristo en la tierra y que su mensaje era el más importante. A veces vemos predicadores que se rascan la barbilla, bueno, sí, no sé, ¿qué os parece? ¿Qué opináis? Yo creo que, hermanos, nosotros no transmitimos un mensaje opinable. Nosotros proclamamos, retransmitimos íntegramente un mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de nuevo, cuidémonos de la soberbia y de la falsa confianza en nosotros mismos, pero toda la confianza del mundo en el mensaje que proclamamos, porque no es nuestro. Yo podría dudar si el mensaje fuera algo que yo he urdido, pero lo que nosotros estamos proclamando es el mensaje de Dios, no el nuestro.
Por lo tanto, total confianza y seguridad en que el mensaje, quizá podemos estar temblorosos, quizás nos cueste hacerlo, quizá no tengamos la mejor de las mañanas del mundo, pero el mensaje que llevamos es de Dios. Y ante eso no hay titubeo que valga. Venimos de parte de Él y estamos delante de Él, predicando. Así que Él, bueno, les dice, oíd mis palabras. Esto sea notorio, oíd mis palabras. Fijaos, está exigiendo, esto en el griego está en unos tiempos verbales muy imperativos, muchísimo. El castellano no transmite toda la fuerza de esto. Está siendo altamente imperativo, Pedro. Os sea notorio, que esto sea notorio. Oíd mis palabras, que me escuchéis. Lo que tenéis que oír ahora es lo más importante que vais a oír jamás en vuestras vidas. Les exigió que le escucharan. No me ignoréis, les está diciendo. Escuchad. Hermanos, estamos llamados a predicar con el mismo espíritu, con la misma disposición de Pedro. Las circunstancias son otras, por supuesto. ¿Bien? Muchas veces no estaremos predicando a un público hostil, como era el público al que se dirigía Pedro. ¿Bien? Pero la actitud nuestra hacia el mensaje que llevamos y hacia nuestros oyentes ha de ser la misma. Somos embajadores de Dios y de su reino. Nunca lo olvidemos. Tendremos más facilidad de palabra o menos. Nos expresaremos mejor o no. Pero el mensaje, independientemente de eso, es un mensaje de Dios. Y debemos de proclamarlo con fidelidad y con valor. Y este es el tono que mantuvo el apóstol Pedro durante el resto de su sermón. Si os fijáis, en el versículo 22, mira, buscadlo. Fijaos qué dice ahí. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Lo veis? Repite. Versículo 29. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Sí? Y el versículo 36 concluye de una forma similar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Veis la actitud de Pedro? Esto tiene que quedar muy claro. No os voy a esconder nada. Voy a deciros todo lo que os tengo que decir y lo vais a escuchar. Bueno, eso tenía un riesgo. En aquel momento todos podían haberse ido, ¿no? Nosotros en nuestras iglesias, los hermanos van a tener que sufrirnos hasta el último amén. No, esto es broma. Bien, pero está siendo altamente autoritativo, que no autoritario. Cuidado, no confundamos una cosa con la otra. Está confiando plenamente en su mensaje. ¿Por qué? Porque era consciente de su autoridad en Cristo. Y esa debe ser nuestra autoridad en un sermón. En el mensaje de la palabra de Dios, que es palabra inspirada de Dios, y a quién representamos. ¿Bien? Y, de nuevo, como predicadores del Evangelio, como predicadores de la palabra de Dios, debemos de manifestar la misma audacia, la misma autoridad, debemos decir la verdad en amor, hermanos, en amor, con gracia. Muchos de vosotros formáis parte de la iglesia Gracia y Verdad, y la verdad se predica con gracia y con amor. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero hay que decirla. Con gracia y con amor, pero hay que decirla. Y esto vale no solamente para la predicación en el púlpito, sino para todo lo demás, también en nuestra vida cristiana, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros discipulados, en la consejería, en la exhortación. ¿Sí? Al fin y al cabo, este es el modelo de Jesús. Y es el que Pedro, como os he dicho antes, vio en primera persona. Y es un modelo que tenemos que imitar. ¿Recordáis las palabras de Mateo al final del Sermón del Monte? La gente se admiraba de su doctrina porque se les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego tenemos las palabras de Pablo a Tito. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No le está diciendo que nadie te menosprecie, Tito, a ti como persona. No, no. Que nadie menosprecie tu papel como embajador del Evangelio. Que nadie menosprecie el mensaje que les llevas. O Pablo a los Corintios. Velad,
estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Atención, esto de varonilmente, Pablo se lo está diciendo a los hermanos de Corinto y a las hermanas. Es una forma de decir, ser valientes, ser audaces, no seáis cobardes. ¿Sí? Mostraos como un soldado en la batalla. Y eso vale para hermanos y para hermanas. Al final hay una serie de reflexiones en cuanto a este punto. Y hermanos, debemos ser amables. No lo olvidemos nunca. Debemos ser cariñosos y pacientes con nuestros hermanos. Pero cuando proclamamos la palabra de Dios, debemos ser audaces. Debemos hablar con autoridad. Nuestra voz ha de transmitir lo que estamos, o sea, si realmente creemos lo que estamos enseñando. Si realmente creemos aquello que decimos que creemos. Se debe de transmitir con nuestra intensidad, con nuestras palabras, y además, hermanos, debemos de exigir un veredicto de parte de nuestros oyentes. ¿Sabéis cuál es el problema con la mayoría de predicadores hoy en día? Que ya nadie quiere matarlos. Es un problema. Sí, sí, sí. Nadie quiere matarlos. Los apóstoles sufrieron martirio. Pedro sufrió la cruz. Pablo y Santiago fueron decapitados. Juan fue exiliado. Fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque eran unos blandengues. Porque hablaban con denuedo. Porque hablaban con claridad, de forma osada, con la autoridad que les otorgaba el Señor. Hablaban claro, sin tapujos. Por eso tuvieron los problemas que tuvieron. Ahora, si tú eres una persona que te gusta confundirte en la multitud, decir las cosas con la boca pequeña, contentar a todo el mundo, que nadie se te moleste en la iglesia... No, hermanos, no. Así no nos van a querer matar. Tampoco estoy incitando a ser unos provocadores y a unos buscarnos problemas innecesariamente, porque tampoco se trata de eso. ¿Bien? Pero no escuchemos las voces que puedan haber en nuestras iglesias y que nos instan a bajar el tono de nuestros sermones. Debemos de predicar todo el consejo de Dios. Estamos llamados a eso, no menos, no menos. Debemos ser audaces y transmitir la autoridad que la palabra nos otorga. No nosotros, la palabra. Y vamos al segundo punto. Hermanos, ¿sabéis qué pasa? Que como lo tengo en pantalla completa, no sé cuánto rato llevo. Y me he puesto el reloj, pero no sé, que es que ni lo miro. Caramba, ¿qué llevo? ¿3/4 de hora casi? ¿Puede ser? Caramba, no nos queda nada. Bueno, trataré de sintetizar, no os preocupéis, no os preocupéis. ¿Cuánto rato tengo más o menos, Rafael? Pues hermano, el tiempo es ilimitado. Bueno, qué bien. Pero vale. por amor a los hermanos... Seguimos. Siéntete libre. Bien, bien, gracias. Esto me recuerda una cosa que me dijo Sujel Michelin, que un chiste, ¿no? Que uno que llega a la iglesia y dice, bueno, hermano, ¿cuánto rato puedo estar predicando? Y el pastor le responde, lo que quieras, pero nosotros a la 1 nos vamos a comer. Lo mismo. Bueno, vamos a seguir. El segundo punto, la predicación debe ser impulsada por el texto. Esto es muy importante. Lo otro no es... Bueno, todos los puntos son importantes porque sin ninguno de ellos no tenemos la predicación apostólica. La predicación debe ser impulsada por el texto. El texto mismo es la autoridad del sermón. Lo que decíamos antes, no yo, no Rafael, no Daniel, no Manuel, no Adolfo, no Antonio, no. El texto es la autoridad del sermón y del predicador, no nosotros. La predicación apostólica, hermanos, está enraizada en la palabra del Dios vivo. El sermón debe ser meticulosamente bíblico, completamente expositivo. Debemos hablar lo que está en las páginas de la Biblia. Al fin y al cabo, hermanos, el sermón de Pedro es simplemente una cita de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32, y después hay una serie de citas en los Salmos que dan apoyo a la idea del sermón. ¿Sí? El entero mensaje de Pedro, desde principio a fin, estaba arraigado
en las escrituras del canon hebreo, que era el canon que conocía Pedro hasta aquel tiempo, ¿no? Y hay 5 marcas en la predicación impulsada por el texto, lo que llamaríamos predicación expositiva. Bien, las voy a decir rápidamente, que las pueda apuntar. Se está grabando la clase, así que si no, no os preocupéis. Primero, vais a ver, esta es muy difícil, muy difícil, hermanos. La primera, leer el texto. Bien, vamos bien hasta aquí. La siguiente, explicar el texto. La tercera, apoyar el texto. Bien. La siguiente, sintetizar el texto. ¿Sí? Ponerlo todo, queda, si lo tenemos muy disperso, lo sintetizamos. Bien. Iremos explicando esto luego. Y luego, por último, aplicar el texto. ¿Bien? Ahí lo dejamos. El primer punto, leer el texto. Bueno, esto es obvio, ¿no? Pedro comienza en el versículo 16 diciendo: esto es lo dicho por el profeta Joel. Él no lo lee, pero en el poder del Espíritu Santo él lo cita exactamente igual. Así que, hermanos, ser expositivo en primera instancia, el primer paso para ser expositivo, y los apóstoles eran altamente expositivos, era dirigir la atención no a nuestra vida, no a nuestras experiencias o conocimientos, sino llamar la atención a la palabra de Dios. Fijaos, Pedro podría haber dicho: estábamos en un aposento alto, estábamos allí 120, bajó el Espíritu Santo, se pusieron unas lenguas de fuego sobre nosotros, empezamos a hablar. No hace eso, ¿os habéis fijado? Va la palabra, diciendo: no, este es el cumplimiento, esto que veis y oís es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. O sea, de alguna forma es como, si alguna vez habéis estado en una cueva o en un desfiladero, como jugar al eco, ¿no? Lo mismo. ¿De acuerdo? Los predicadores somos repetidores de la palabra de Dios. Ni más ni menos. Todo predicador, debe comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Puede ser justo al principio del sermón, luego orar, puede ser, no nos pongamos nerviosos con esto, puede ser hacer una introducción breve y luego leer, ¿de acuerdo? Pero antes de lo que es propiamente la exposición, la palabra se ha de leer. Se ha de leer. Si alguien la quiere recitar, que la recite de memoria, sin dejarse una coma, ¿eh? Pero la palabra se ha de leer. ¿Bien? Esto es clave. Tiene que quedar claro que todo lo que vamos a decir a partir de ese punto está originado de ese texto, proviene de ese texto. Pablo estaba hablando precisamente, como os he dicho, el derramamiento del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, pero utiliza las Escrituras para explicarlo. Y de hecho, Pedro, al fin y al cabo, lo que está haciendo es dejar hablar a Dios. Fijaos, los versículos 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vemos 2 autores aquí. Hay un autor primario y uno secundario. El secundario, el autor secundario de estas palabras era Joel, que era quien las había escrito por inspiración. ¿Bien? Pero el versículo 17 deja claro que es Dios quien está hablando, lo que Joel escribió. ¿Veis? Que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, ¿qué? Dice Dios. Así dice el Señor, como decían los profetas. ¿Sí? Esta es la palabra de Jehová. Es un mensaje profético la predicación y proviene de Dios. O sea, el autor secundario es Joel, y hacemos bien en citarle, pero el primario es Dios. Por eso, cuando acabamos de leer a Moisés, a David, a Samuel, a Salomón, a Mateo, a Pablo, a Juan, bien podemos acabar diciendo: así dice la palabra del Señor. O vamos a leer la palabra del Señor, porque es así, es palabra inspirada del Señor. ¿Bien? Dios es el verdadero predicador, hermanos, y no nosotros. Nosotros solamente somos portavoces. ¿Bien? Así que hemos visto primero leer el texto, ahora explicar el texto. Pedro dijo, explicando las Escrituras, lo siguiente. Vamos al versículo 21. Fijaos, entre otras cosas, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego, en el versículo 22,
hace unas palabras, hace una conexión con las palabras del anterior versículo. ¿Bien? Fijaos. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora versículo 22. Jesús Nazareno. Bien, está vinculando esto con las últimas palabras de Joel. ¿De acuerdo? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. O sea, después de decir el que invocar el nombre del Señor, cita a Jesús Nazareno. ¿Veis claramente lo que está haciendo Pedro? Está diciendo que ese Señor al que hay que invocar, ¿quién es? Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Veis la conexión que hace Pedro? Está siendo muy claro. Para los judíos quedaba muy claro lo que estaba diciendo. ¿Bien? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y luego Pedro concluye su explicación del ministerio del Salvador. ¿Bien? Está vinculando a Jesús con la salvación. Está vinculando a Jesús con que es el Salvador. Con ese será salvo. A este, dice el versículos 23 y 24, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, este sermón, hermanos, más que una explicación de Joel 2:32, es una exposición clara y profunda de que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Dice Joel 2:32, todavía más, si fuéramos al libro lo veríamos en el libro de Joel. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Está diciendo, hermanos, estamos en Jerusalén y ahora se está invocando este nombre. Este es el nombre del Señor, Jesús Nazareno. A él tenéis que invocar. En su nombre tenéis que refugiaros. Vosotros sois ese remanente al que el mismísimo Dios va a llamar. Esto, al fin y al cabo, hermanos, es predicación expositiva. Leemos un texto y luego lo explicamos como se pretendió que fuera interpretado. Podríamos hacer muchas cosas con todo lo que hay aquí, desde luego. Podríamos hablar de hacer muchos sermones con todo lo que hay aquí. Pero fijaos, Pedro está vinculando claramente el significado del texto a lo que estaba ocurriendo en aquel momento. ¿Bien? Para Pedro era importante que a la gente le quedara claro lo que quería decir Joel en su profecía y que les quedara claro que esa profecía se estaba cumpliendo en ese mismo momento delante de sus propias narices. Lo estaban viendo. Y el nombre del Señor que tenían que invocar era el de Jesús Nazareno para ser salvos. ¿Bien? Esto es muy importante. Así que al final vemos también la importancia del contexto histórico. Tal como se dijeron las cosas entonces, dando sentido gramatical también de lo que se ha dicho, ¿bien? Y dándole una explicación. No podemos detenernos mucho más aquí. Pero vemos como el apóstol lo vincula. Y ahora pasamos al tercer punto. Apoyar el texto. Tras leer y aplicar el texto, ahora tenemos que apoyar el texto. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto de apoyar el texto? Es que se cae solo. A cada texto le falta algo a la palabra del Señor. ¿Necesitamos añadirle algo? Bueno, no, hermanos, absolutamente no. Pero, de alguna manera, mediante el resto de las Escrituras, apoyamos que eso que estamos diciendo y que eso que estamos interpretando no es algo nuestro, no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros, sino que el resto de las Escrituras lo confirman, que está bien fundamentada en lo que llamaba Calvino la analogía de la fe. Bien, todo el resto de la palabra. Que no es una interpretación privada nuestra. Y esto es lo que hace Pedro. Y hermanos, esto es posible hacerlo, y lo puede hacer todo predicador, porque todas las Escrituras hablan con unidad y claridad. En el versículo 24
Fijaos, Pedro dice acerca de Jesús, al cual Dios levantó. ¿Lo veis? Y a continuación, para apoyar la resurrección del Mesías, como diciendo, ¿qué es esto de que se levantó Jesús? Pero si fue crucificado. Fijaos, ahora, ¿qué dice en el versículo 25? Porque David dice de él, ¿de quién? Del Mesías, de Jesús de Nazaret, dice lo siguiente, Salmo 16, del 8 al 11. Escuchad, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Se nos está hablando de la crucifixión, resurrección y exaltación de Cristo en el Salmo 16, es un salmo mesiánico. ¿Bien? Y la intención de Pedro aquí, al citarlo en su sermón, es hacer comprender a la audiencia la realidad de que David ahí no está hablando de sí mismo. En ese salmo David no habla de sí mismo, sino que está mirando más allá. En inspiración está hablando de un futuro y más grande descendiente suyo, el Mesías, Jesucristo mismo. Él sería aquel del que se diría que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Era obvio que David murió, fue enterrado, se descompuso y ahí quedó. Y con él todos sus descendientes. Pero no se puede decir lo mismo del Señor Jesucristo, el descendiente de David, el hijo de David. La intención de Pedro es hacer comprender esto. Y aún más allá, y Pedro lo quiere dejar claro, ¿veis? Versículo 29, varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. No nos vamos a enfadar por esto, ¿no? Está clarísimo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. La tumba de David permanecía todavía en Jerusalén. Así que Pedro está dejando claro que este salmo de David no hablaba de David no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando de la tumba del más grande hijo de David, y que, por cierto, estaba vacía. Pero aún Pedro va más allá. Recordad, estamos viendo el apoyo a las palabras de Joel y su cumplimiento. Hace una segunda referencia bíblica para apoyar el hecho de que Jesús era el Mesías, el Salvador de Israel. Vimos como en el versículo 24 se refiere a la resurrección de Jesús y dice al cual Dios levantó, ¿bien? Pero va más allá. Si vamos a los versículos 32 primero y luego el 34, fijaos, dice así, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿sí? Y ahora Pedro cita del Salmo 132, versículo 11. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Veis? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. En este texto, la primera mención al Señor se refiere a Dios el Padre. La segunda mención se refiere a Dios el Hijo. ¿Bien? Hay dos señores que ambos son Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo. La primera y la segunda persona de la Trinidad. ¿Bien? Así que la intención de Pedro al final, en esta cita, es apoyar lo que dijo en el versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor que resucitó, el Señor que ascendió a la diestra del Padre, es el Señor que según el profeta Joel tenían que invocar para ser salvos. Y ese Señor no era otro que Jesús de Nazaret. ¿Recordáis? No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual, no hay ningún nombre bajo el cielo, ningún nombre mediante el cual podamos ser salvos. O sea que Pedro está tratando de vincular muy estrechamente las palabras de Joel, capítulo 3, con
la divinidad de Cristo. Porque en ambas citas de los Salmos, lo que vemos es una conversación entre el Padre y el Hijo, entre la primera persona de la Trinidad y la segunda, y viceversa. Y además vemos que la salvación solo se puede hallar precisamente en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, en su resurrección y en su exaltación. Así que al final la palabra explica la palabra. Uno dice, bueno, ¿por qué cita estos salmos? ¿Por qué no se centra en la profecía de Joel? Porque acaba diciendo que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, el nombre del Señor en este caso. Y esto da pie, y ese Señor no es otro que Jesús el Mesías. ¿Y quién lo demuestra esto? Los dos salmos de David que os voy a leer, donde al Señor se le llama Señor. ¿Sí? No estoy refiriéndome a... Es como si dijera, David no se está refiriendo a él, se está refiriendo a otro Señor. Y ese Señor es el que tenéis que invocar, Jesús de Nazaret. Hermanos, la palabra explica la palabra. Bien, esto es importante. Y vamos al cuarto punto. Y esto es lo que más nos cuesta a veces a los predicadores. Sintetizar el texto. Sobre todo si somos muy bla, 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 como yo. Me gusta hablar más que un saco muelas. Nos cuesta mucho ponerlo todo ahí en un mismo paquetito para que quede claro. En esto los apóstoles eran ahorradores. Eran tenían buena economía de palabras y de ideas. Al final, ¿qué es esto de sintetizar? Pues está claro, hacer una síntesis de todo lo expuesto. O sea, llevar a nuestros oyentes a una conclusión. Y Pedro lo hace en el versículo 36. Vamos a leerlo. ¿Bien? Este es el punto al que quiere llevar Pedro a toda la congregación que le está escuchando. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el punto al que quiere llevar a su audiencia el apóstol. Es decir, en síntesis, que el Señor a que el pueblo debe invocar es el mismo que ellos han crucificado. ¿Os dais cuenta? Y esto Pedro quiere que provoque una reacción. El Señor al que tenéis que invocar para ser salvos, que sepáis que lo habéis matado. Pero ha resucitado de entre los muertos. Lo vemos en el versículo 24. Y ese es el mismo Señor a quien Dios Padre ha hecho Señor y Cristo. Es decir, todo este sermón apostólico, hermanos, no es una serie de pensamientos teológicos sueltos o desconectados. Al contrario, Pedro sostiene una progresión precisa de argumentación lógica a través de toda la Escritura, de forma ordenada y de forma interconectada para llevar a un punto a su audiencia. Y eso se espera de los predicadores. A veces habrá textos en los que será más fácil hacerlo y habrá textos en los que, bueno, tendremos que estar más de rodillas que en otros. Pero nosotros no construimos rompecabezas, hermanos. No. Explicamos todo el consejo de Dios. Está todo interconectado, está todo relacionado. Es como un gran telar que está todas las puntadas unidas y forman una imagen preciosa cuando la vemos toda junta. Y por último, el último punto, no sé si os acordáis, hemos dicho tantas cosas, aplicar el texto. ¿Bien? Aplicar el texto. Antes de que Pedro pudiera terminar de hablar, si os fijáis, si vamos al versículo 37, vemos que la gente escuchaba y de repente por medio del ministerio iluminador del Espíritu Santo, al decirles que ellos con sus propias manos habían asesinado al Señor de la Gloria, al cual tenían que invocar para ser salvos, la reacción es tremenda. ¿Veis lo que dicen al oír esto? Que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Es como si estuvieran diciendo, ¿qué hemos hecho? Estamos perdidos. ¿Pero qué hemos hecho? La que nos va a caer encima. Hemos asesinado al Señor de la Gloria, aquel a quien tenemos que invocar para ser salvos. Hemos matado al Salvador. Y eso es precisamente el efecto que Pedro quería. Esa fue la conclusión lógica a la que estaba llevando a todos aquellos hombres y mujeres. Es decir,
¿Qué nos encontramos aquí? Hay quien diría, ¿arrepentimiento? No, estamos encontrando convicción de pecado. Convicción de pecado bajo la palabra de Dios. Ellos mismos estaban quebrantados por su pecado y ahora le pedían a Pedro que les dijera qué podían hacer. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Claman. Así que en el versículo 38, Pedro está usando intencionalmente el pronombre personal vosotros y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Os voy a hacer una pregunta, no hace falta que la contestéis, responderos en vuestra mente. ¿Le dio muchas vueltas, Pedro? Ante la pregunta, ¿qué haremos? Nosotros a veces le damos tantas vueltas a la hora de aplicar y explicar el Evangelio. Después de haber hecho todo el trabajo que tuvo que hacer exegéticamente, de traer el texto de Joel, de aclararlo, de explicarlo y de sintetizarlo y de aplicarlo, les dice claramente, arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y igualmente nosotros, hermanos, nuestra predicación ha de ser directa, personal. Debemos de llamar las cosas por su nombre, pero también debemos de llamar a la acción a todas las personas sin Cristo y también a los creyentes. Porque hay muchos creyentes débiles, hay muchos creyentes dormidos, hay muchos creyentes que necesitan ser despertados o avivados o reafirmados. Hay creyentes que están andando bien en los caminos del Señor, pero también necesitan reafirmarse en su fe. Así que, de nuevo, la predicación expositiva no es un comentario bíblico, sino que tiene que ser persuasiva. Tiene que haber apelación, tiene que haber invitación, ruego, súplica, advertencia del juicio de Dios y exhortación. Y a veces entendemos muy mal la palabra exhortación. Bíblicamente hablando, etimológicamente es consuelo. Siempre la entendemos como bronca, ¿sí? Y eso es amonestación. La exhortación es consuelo. Es que me ha exhortado. No, pues gloria al Señor, deberías de estar contento si te ha exhortado, ¿no? Para que confundimos términos. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Debemos de exhortar. Decían del predicador puritano, Jonathan Edwards, le llamaban el último de los puritanos, aunque yo conozco un montón de últimos de los puritanos. Pero bueno, de forma purista, nunca mejor dicho, se suele decir que es el último. Él era un ejemplo claro de lo que era el sermón puritano por excelencia. Los sermones puritanos eran doctrina y aplicación, doctrina y aplicación, doctrina y aplicación. Ellos no entendían la doctrina como una forma de recrearse en verdades sublimes y ya está. Ellos siempre la aplicaban al corazón. Y se decía que Jonathan Edwards, en la parte doctrinal, era como alguien que colocaba los cañones en posición y les ponía pólvora. Y en la parte de aplicación los disparaba. ¿Sí? Y es una muy buena ilustración de lo que deberíamos de procurar los predicadores. Ahora, disparaba no para matar a nadie, sino para salvar, ¿eh? Para que el Señor salvara. ¿Bien? Y esto debería de ser así. Nuestros sermones, hermanos, no deben de ser moralistas, legalistas o simplemente éticos, pero sí que deben de tener un componente imperativo fuerte. Debemos incorporar ese vosotros. Se debe exigir una respuesta a la congregación que está escuchando. ¿Por qué? Porque Dios exige una respuesta. No la exige el predicador, Dios exige una respuesta. Tanto de conversión, como de arrepentimiento, como de santificación, como de cambio, como de confesión. Dios exige una respuesta. Nosotros no estamos ahí parados para soltar ideas un domingo por la mañana y luego bajarnos e irnos a comer la paella de los domingos. La paella, en Cataluña se hace buena paella. No os ufanéis, valencianos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nosotros exigimos una respuesta, porque Dios exige una respuesta, siempre. Así que vamos a ir concluyendo y lo haremos con los puntos que nos quedaban del principio. ¿Recordáis los puntos que habíamos visto al principio de todo
La predicación debe transmitir autoridad, la predicación debe ser impulsada por el texto. ¿Bien? Ahora vamos a ver los dos últimos puntos, pero no os asustéis, iremos rápido, porque van muy de la mano. ¿Bien? La predicación debe estar centrada en Cristo y la predicación debe penetrar el corazón. ¿Bien? La predicación ha de estar centrada en Cristo. Como hemos visto, el sermón de Pedro estaba centrado en la persona y en la obra de Jesucristo. O por decirlo de otra manera, estaba centrado en el Evangelio. Pedro no solo enfatizó las cualidades de Jesús como el Mesías, sino que además proclamó el plan soberano de Dios decretado desde la eternidad, al decir que Jesús fue, versículo 23, ¿os fijáis? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro les está hablando del Cordero de Dios inmolado desde la fundación o desde el principio del mundo. Bien, y también decretó que Jesús llevara los pecados de su pueblo cuando estos fueron clavados en la cruz. Pero no se queda ahí, como muchos predicadores que tras descubrir las doctrinas de la gracia solo predican de la elección. No se quedó ahí, fue más allá. Apela a la responsabilidad humana y ata las conciencias de sus oyentes. Les está interpelando, les hace directamente responsables ante Dios por el pecado más horrible cometido jamás por cualquier hombre, el asesinato del Hijo de Dios sin pecado. Que Cristo murió por nuestros pecados, que nosotros crucificamos al Señor Jesucristo. Somos nosotros, son nuestros pecados los que le llevan a la cruz. Y entonces ahora pasa la exaltación de Jesús. Versículo 33, fue exaltado por la diestra de Dios. Jesús fue exaltado, hermanos, al lugar de mayor honor. Jesús tiene soberanía indisputable sobre el cielo y sobre el infierno. Tiene autoridad para enviar el Espíritu Santo, para convertir incluso a sus asesinos, a sus enemigos, para abrirles los ojos, para abrirles los oídos, para abrirles los corazones, para concederles arrepentimiento y fe salvadora, para edificar y preservar a su iglesia. Para todo eso se le ha dado poder al Señor Jesucristo. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, declaró la persona y la obra de Jesucristo el día de Pentecostés. Eso fue lo que hizo, básicamente, predicar el Evangelio. Esto es lo que se refería Pablo cuando dijo que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pedro hizo justamente eso. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mañana ahondaremos un poco más en esto de qué significa predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y por último, la predicación, hermanos, como hemos dicho antes, debe penetrar el corazón. ¿Nos ha quedado claro? Los oyentes de Pedro, versículo 37, que se compungieron de corazón, no de palabra, no, de corazón. Hubo quebrantamiento, hubo convicción de pecado. Se sentían como si hubieran sido apuñalados. Y solo la predicación con autoridad de la palabra de Dios, centrada en Jesucristo, centrada en el Evangelio, puede tener este efecto. Tanto este efecto desgarrador del alma como sanador del alma. Tiene las dos vertientes. Primero desgarra y después sana y vivifica. Solo la predicación apostólica, solo la predicación expositiva transforma y toca el corazón de los pecadores. Ellos preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les responde, predicándoles ¿qué? Arrepentimiento, confesión de pecado, es decir, que abandonaran el pecado, que renunciaran a su pecado, a su propia justicia y se arrojaran a la misericordia del Señor Jesucristo. Y antes de eso, él les recuerda la promesa del versículo 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora les repite lo que dice al final, ¿no? El versículo 39, ¿veis? Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y para concluir, me gustaría decir una serie de cosas en cuanto a este sermón. Y aquellos que estamos llamados a la predicación, al
digamos, al más noble llamado al que puede ser llamado alguien en la tierra, la predicación del Evangelio. Me gustaría que tuviéramos claras estas cosas. Pedro confió en el poder soberano de Dios para llamar a sus escogidos. Pedro creía en la suficiencia de la palabra de Dios como fuente de autoridad. Él creía en la suficiencia del Espíritu Santo para iluminar aquello que le estaba predicando desde las Escrituras. Él creía en la supremacía de Cristo y su obra consumada en la cruz. Y por último, él creía en la soberanía de Dios a la hora de llamar y salvar a los pecadores. Y ahora me gustaría haceros a todos una breve pregunta. ¿Lo creemos nosotros? Pues que así sea, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la gloria y la majestad de Cristo. Gracias por nuestro Salvador y por tu plan glorioso y eterno que lo comisionó a Él para venir a este mundo a favor de pecadores. Gracias porque al cumplimiento del tiempo Él nació bajo la ley para sufrir y satisfacer perfectamente las demandas y requisitos de esa ley, Señor. Gracias por la determinación que tú pusiste en Él para que Él fijara su rostro y lo pusiera duro como el pedernal para ir a Jerusalén y ser alzado en esa cruz por todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tomar nuestros pecados y transferirlos a Cristo, para que los hiciera suyos. Te damos gracias porque Él lavó nuestros pecados, recibió tu ira completa y resucitó en gloria. Señor, mientras que tú nos envías al mundo para proclamar este gran mensaje de salvación, que podamos predicar de la misma manera que lo hizo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, que expongamos con fidelidad tu santa palabra inspirada y que haya pasión, que haya urgencia en nosotros al elevar el nombre que dura para siempre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual oramos. Amén. Bien, agradecidos al Señor, Javier, por tu vida, por esta exposición tan clara, por esta primera conferencia, ¿verdad? Que nos enfoca aún más a la Iglesia Gracia y Verdad, ¿verdad? A esta forma de exponer la Escritura y más con la claridad que nos ha enseñado nuestro hermano Javier de qué se compone la predicación expositiva, ¿no? Aún más enriquece nuestra vida, la manera de exponer y cómo a través de la Biblia se puede aprender a predicar expositivamente, ¿verdad? Porque los apóstoles predicaron expositivamente y ella ilustra claramente cómo se ha de predicar la palabra del Señor. Así que gracias a Dios por este tiempo tan precioso que nos ha permitido estar juntos. Mañana continuamos a las 7 de la tarde. Si podéis conectaros un poquito antes, nos conectamos y así el preámbulo pues nos lo evitamos para comenzar puntuales y también disfrutar de este tiempo tan hermoso que el Señor nos brinda. Para mañana, Javier, sí que es verdad que nuestra hermana Erika se preparará dos alabanzas para tener un tiempo pues, más de adoración, ¿verdad? Y poder gozar de este tiempo entre hermanos. Pues sin más, que Dios os bendiga muchísimo. Gracias, Javier, por todo. ¿Quieres decir algo, hermano? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Sí. No es que quiera alargar el sermón, pero hay una frase de Richard Baxter que no apunté en ese sermón en su día y hoy la estaba revisando. Y tiene que ver con esto, ¿no? Él dijo, prediqué como estoy seguro que nunca predicaré de nuevo, como un moribundo a hombres moribundos. Y realmente, hermanos, la predicación que el Señor honra es aquella que se complace en honrar a Dios. Cuando honramos a Dios y su palabra, Él honra nuestra predicación. No olvidemos cómo acabó el pasaje, ¿no? Si vamos al versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿no? Solo puedo decir eso. El Señor va a honrar una predicación así. No esperemos menos de nosotros como predicadores, ni como miembros de la iglesia que escuchamos la palabra,
y aquí pongo una carga sobre el hermano Rafael, creo que la mayoría sois de su iglesia, exigidle al hermano este tipo de predicación, que estoy seguro que es la que él se esfuerza y ora por llevaros, hermanos, sí. Esta es una predicación valiente y centrada en la Biblia, en Cristo, en el Evangelio, que penetra el corazón, hermano. No nos arrepentiremos nunca de exponernos a esa predicación ni de predicar esa predicación. Ya está, ya me callo. Pero son aportaciones que enriquecen, ¿verdad? Hay unas palabras que dice David Helm en su libro de la predicación expositiva, y dice: algunos predicadores usan la Biblia de la manera que un borracho usa una farola, más para apoyo que iluminación, ¿verdad? Y lo que necesitamos no es apoyar nuestras ideas con la palabra del Señor, sino exponer todo el consejo de Dios. Amén. Que es suficiente para salvar a los pecadores. Es suficiente. No necesitamos de nada más. Simplemente la palabra del Señor bien expuesta expositivamente, ¿verdad? Que alumbre el entendimiento de los hombres para salvación. Así que le damos gracias al Señor por todo. Podéis quitar todos los micros, saludaros, abrazaros virtualmente, lo que queráis. Que Dios os bendiga. Igualmente.